Hola chavales, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de lengua castellana, en concreto de gramática, de sintaxis. Vamos a hablar de ese cajón desastre de las mal llamadas adverbiales propias e impropias. Bien, como sabéis, la oración compuesta es la que se compone de más de un verbo, excluyendo evidentemente las perífrasis verbales, los tiempos compuestos o la pasiva perifrástica, y hay dos relaciones principales dentro de la oración compuesta, que son la coordinación o parataxis y la subordinación o hipotaxis. La yuxtaposición, en realidad, es un tipo de coordinación, sería una coordinación asindética, es decir, sin nexos. Si os acordáis de las figuras retóricas, asíndeton, polisíndeton, sin conjunciones, con conjunciones, sin nexos, con nexos. Bien, la yuxtaposición tiene signos de puntuación, como la coma, punto y coma, dos puntos, no tiene nexos, pero son oraciones que están al mismo nivel sintácticamente hablando y por tanto son un tipo de coordinación. Y luego el resto de coordinadas, que como sabéis son las copulativas, que indican adición, con los nexos y en i, las adversativas, que pueden ser restrictivas y excluyentes o exclusivas, con pero, más, sin o aunque. En el caso de sin embargo, no obstante, serían más bien marcadores exclusivos o conectores, aunque tengan evidentemente carácter adversativo. Después están las disyuntivas, con o u o bien, y ahora tenéis que tener cuidado porque las tradicionalmente llamadas explicativas, con es decir, esto es o sea, en realidad son yuxtapuestas, porque es decir, esto es, o sea, a saber, en realidad son marcadores discursivos o conectores. Lo mismo ocurre con las coordinadas consecutivas o hilativas, las que se incluyen dentro de las coordinadas, porque en algunos casos son marcadores discursivos o conectores, como por ejemplo por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, por ende, y sí que cabría hablar, pero en este caso ya más bien de subordinadas consecutivas, con algunas conjunciones o locuciones conjuntivas como con que, así que, de ahí que, aunque en realidad las subordinadas consecutivas intensivas son las que tienen los nexos correlativos tan que, tal que, ¿de acuerdo? Bien, y luego tenemos las subordinadas. Por cierto, dentro de las coordinadas también están las distributivas, que ahora se incluyen entre las disyuntivas, que tienen también nexos correlativos del tipo ya, ya, bien, bien, hora, hora, ya canta, ya ríe. Bien, y luego ya tenemos la subordinación o hipotaxis, donde hay una relación de dependencia entre una oración subordinada y otra oración principal. En algunos casos se llama oración y en otros casos proposición. Por un lado tenemos las subordinadas sustantivas, lo que los funcionalistas llamamos oraciones transpuestas a categoría nominal, y por tanto se pueden sustituir por eso o esas cosas. Quiero que vengas, quiero eso, quiero tu venida, o me gusta que estés aquí, me gusta eso, me gustan esas cosas, me gusta tu presencia, etcétera, etcétera. También puede ser de término y entonces forman una construcción preposicional que puede hacer la función de complemento de régimen, de complemento del nombre, complemento del adjetivo, incluso complemento circunstancial, ¿no? Se arrepintió de que no le dieran la oportunidad de ir, en fin, tengo la seguridad de que lo harás bien, estoy convencido de que conseguirás tus objetivos, o lo hizo sin que lo notaran, ¿de acuerdo? Luego tenemos las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo. Cuidado, no es lo mismo, ¿eh? Hay oraciones de relativo que no son adjetivas, cuando por ejemplo no tienen un antecedente nominal, no ahora que vamos despacio, y también hay oraciones subordinadas adjetivas que no son de relativo, por ejemplo las de gerundio o participio. Acordaos del gerundio de pie de foto, ¿no? Por ejemplo, el capitán, levantando el trofeo, saluda a la afición, que equivale no al capitán que saluda, que levanta el trofeo, perdón, saluda a la afición. Y lo mismo con las de participio, ¿no? El delincuente, detenido en la madrugada de ayer por la policía, fue puesto a disposición judicial, ¿de acuerdo? Bueno. Y luego tenemos estas construcciones que son las adverbiales propias o impropias, y que es lo más complicado de todo, porque es lo que ha tenido mayor cambio, o ha habido más innovaciones por parte de la nueva gramática de la Real Academia Española, también el glosario de términos gramaticales. Con unas cosas estamos de acuerdo, con otras no tanto, pero bueno. Por un lado tenemos las tradicionalmente llamadas adverbiales propias, que como decía Salvador Gutiérrez Ordóñez, bueno, estamos perdonados porque se pueden sustituir por un adverbio. Son las locativas, temporales, modales, de lugar, tiempo, modo. Dejamos aparte las de cantidad. Bien. En el caso de las de lugar, van introducidas por el adverbio relativo donde, que puede ir precedido no de preposición, pero en cualquier caso son oraciones de relativo sin antecedente, aunque la función siga siendo la de complemento circunstancial de lugar o en algún caso tópico local. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con las temporales, que van introducidas por cuando. Siempre que el nexo sea cuando, que es un adverbio relativo, son oraciones de relativo sin antecedente. Pero hay otras ocasiones que hay otros nexos distintos, ¿no? Y entonces pues sí que podemos hablar, en ese caso, no de oraciones de relativo, sino de estas construcciones temporales, como por ejemplo con nexos como tan pronto como, ¿no? Tan pronto como lo vio, se lo dijo, no en cuanto salió de casa, se encontró con su amigo, etcétera, etcétera. Y las modales igual, son oraciones de relativo sin antecedente cuando el nexo es el adverbio relativo como. Ahora bien, si va introducido por otros nexos, como por ejemplo según o conforme, pues no estaríamos ante una oración de relativo sin antecedente, ¿no? Lo hizo según le dijeron los profesores, lo hizo conforme indicaban las instrucciones. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que a estas se las llamaba adverbiales propias porque se podían sustituir por un adverbio. Pero hay que tener cuidado porque en realidad el adverbio aquí se comporta como un pronombre. Fijaos, esto a lo mejor resulta un poco complicado, pero me parece muy interesante. En el caso, por ejemplo, de las locativas,
o de las subordinadas llamadas adverbiales locales o locativas, con el adverbio relativo donde decimos él va hacia donde le dijeron, ¿no? Si nosotros lo sustituimos por un sintagma nominal, pues él va hacia su casa. No, si lo sustituimos por allí, el adverbio solo sustituye a su casa, al sintagma nominal, no a la preposición, al enlace más al sintagma nominal. Decimos va hacia su casa, va hacia allí, hacia la preposición permanece. En realidad allí se comporta prácticamente como un pronombre, aunque con el rasgo más locativo. Lo mismo ocurre con las del tiempo, se sustituye por entonces. Bueno, se sustituye por entonces, pero generalmente es el sintagma nominal, la preposición permanece, lo sabe desde ese momento. Si lo sustituimos por entonces, lo sabe desde entonces sustituye a ese momento, al sintagma nominal, pero la preposición desde permanece, con lo cual aquí este adverbio también se comporta prácticamente como un pronombre, aunque en este caso con el rasgo más temporal. En realidad, en estas oraciones, el adverbio sustituye solo al sintagma nominal, única y exclusivamente sustituye a la preposición más el sintagma nominal en el caso de lugar a donde, lugar en donde y tiempo en el que. De acuerdo, esto en cuanto a las adverbiales propias. Y luego tenemos el famoso cajón desastre de las adverbiales impropias, que ni se pueden sustituir por un adverbio ni nada por el estilo, ni Dios que lo fundó, que diría aquel. Entonces, claro, se ha puesto el término de impropias y parece que así salvamos los muebles, pero la verdad es que es una incoherencia tremenda y por eso ha habido esos cambios también en la nueva gramática de la Real Academia Española. De acuerdo, dentro de estas mal llamadas adverbiales impropias tenemos las construcciones causales, consecutivas, concesivas, finales, condicionales y comparativas. Por un lado están el grupo de las llamadas cuantitativas, que también he visto el nombre de cuantificadoras, o cuantificativas, que serían las que tienen nexos correlativos. Ahí están las comparativas, con más que, menos que, tanto como, igual de, donde ya sabéis que hay que recuperar, hay que catalizar generalmente el verbo de la coda, es decir, de la oración subordinada, ¿no? Él tiene tantos libros como su hermano tiene, ¿no? O él estudia más que su hermano estudia, ¿no? Hay que recuperar en esas comparativas que tienen nexos correlativos y la subordinada empieza a partir de, ¿no?, del que en el caso de más que, menos que, o del cómo en el caso del tanto como, etcétera, etcétera. Y en el caso de las consecutivas intensivas, tenemos nexos correlativos, aunque en realidad el nexo empieza en el que. Ahí es donde empieza la coda consecutiva intensiva, donde empieza la subordinada. El tan o el tal, tanto, tantos, tantas, nos sirve un poco de pista para saber que estamos ante una construcción consecutiva intensiva. Pero ese tal o ese tan hace la función, bien sea de modificador, si funciona, por ejemplo, como adverbio, como cuantificador, pero la subordinada empieza donde el que. Así, por ejemplo, podemos decir, él estaba tan cansado que como consecuencia no fue a clase. Estaba tan cansado que no fue a clase. Para saber si es consecutiva, estaba tan cansado que como consecuencia no fue a clase. Ese tan nos da la pista, pero el nexo en realidad empieza a partir el nexo, digamos, es el que, y la subordinada empieza a partir de ahí. Bien, y ahora vamos con el resto de construcciones que tienen también su complejidad, que son las causales, las finales, las concesivas y las condicionales. Vamos con ello. Bien, como os decía, vamos con las construcciones causales, finales, concesivas y condicionales, las mal llamadas adverbiales impropias. Hemos dejado a un lado las cuantificativas, cuantitativas o cuantificadoras, que son las comparativas, más que, menos que, tanto como, o las consecutivas intensivas, tan que, tal que, tanto, tantas que, ¿de acuerdo? Y vamos con estas que son causales, finales, condicionales y concesivas, porque tienen gran complejidad. Por un lado, por ejemplo, en las causales, el nexo más frecuente suele ser porque. La función no siempre va a ser de circunstancial, a veces va a ser de circunstancial y si generalmente precede a la otra oración y va separada por coma, va a ser un modificador oracional o un complemento oracional que afecta a toda la oración. Y como digo, el nexo más frecuente suele ser porque, que se suele poner todo ello junto como una conjunción causal, aunque en realidad se podría dividir en la preposición por y un nexo que, porque si veis una oración que tenga este nexo, en realidad el fragmento, el segmento que va a partir del que se puede sustituir por un sintagma nominal. En realidad sería la preposición por como enlace, ahora dicen núcleo los generativistas, pero yo soy partidario de enlace, más una subordinada sustantiva de término. Y todo ello, la preposición, el enlace más el término, haría la función, sería una construcción preposicional, un sintagma preposicional si queréis, la función de complemento circunstancial de causa. Fijaos que si yo, por ejemplo, digo él no fue a clase porque estaba enfermo, yo puedo decir él no fue a clase por eso, que estaba enfermo se puede sustituir por eso, por esa circunstancia, por un sintagma nominal, y por tanto en realidad sería un enlace más una subordinada sustantiva de término. Sí que es cierto que en otros casos sí que estamos ante verdaderas conjunciones o locuciones conjuntivas causales, como por ejemplo ya que no fue a clase ya que estaba enfermo.
En el caso de otros nexos, por ejemplo, debido a sería una locución prepositiva y nos pasaría lo mismo que con el porque. En realidad sería un enlace más una subordinada sustantiva de término, ¿no? No fue a clase debido a que estaba enfermo, debido a su enfermedad, debido a eso. En realidad sería una locución prepositiva más un sintagma nominal. Luego tenemos estas llamadas locuciones conjuntivas causales, que son puesto que y dado que está bien que a un nivel de bachillerato lo sigamos analizando así, ¿no? No fue a clase dado que estaba enfermo, o puesto que estaba enfermo no fue a clase, aunque en realidad estos serían construcciones atributivas bimembres que están muy relacionadas con las antiguamente o las tradicionalmente llamadas construcciones absolutas, que también las tenemos, por ejemplo, temporales, ¿no? Cuando decimos terminada la reunión, se marcharon, ¿no? Terminada la reunión, en realidad tenemos un atributo y una base, y sería lo que Salvador Gutiérrez Ordóñez llama una construcción atributiva bimembre, pero esto entraña bastante complejidad para un nivel de bachillerato. De acuerdo, ya sabéis que dentro de las causales además tenemos causales del enunciado y causales de la enunciación. No es lo mismo decir que el suelo está mojado porque ha llovido, que es la causa de que el suelo está mojado, que decir que ha llovido porque el suelo está mojado. Que el hecho de que haya llovido no es que el suelo esté mojado, sino que como el suelo está mojado, digo, infiero, colijo, deduzco que ha llovido, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en tose porque fuma. Pues evidentemente es causal del enunciado, porque evidentemente el hecho de que tosa es que fuma, ¿no? Pero si yo digo fuma porque tose, el hecho de que fume no es que tosa, sino que como tose, digo, infiero, deduzco que fuma, ¿de acuerdo? Diferencia entre causales del enunciado y causales de la enunciación. Bien, si vamos con las construcciones finales, pues aquí en realidad, aunque se suele hablar de los nexos con locuciones conjuntivas como para qué, con objeto de qué, con el fin de qué, en realidad lo que tenemos es una preposición o locución prepositiva, que sería un enlace más una subordinada sustantiva de término, y prueba de ello es que se puede sustituir por eso. No, si yo digo, por ejemplo, vino para que le vieran, vino para eso. Lo mismo con si es con objeto de, en ese caso sería una locución prepositiva, ¿no? Vino con objeto de que le vieran, vino con objeto de eso, o con el fin de eso. Entonces, en realidad, las construcciones finales, que de adverbiales no tienen nada como ninguna de las del resto de adverbiales impropias, en realidad sería un enlace, una preposición, más una subordinada sustantiva de término, aunque luego todo ello haga la función de complemento circunstancial de finalidad o de modificador oracional. Lo mismo si luego va un infinitivo, tanto con las causales como con las finales, ¿no? No vino porque estaba enfermo, no vino por estar enfermo. Ahí, evidentemente, no hay el nexo, no hay el transpositor, está la preposición y directamente está el infinitivo. ¿Por qué? Porque el infinitivo es homologable, es parecido, por así decir, a un sustantivo, a un sintagma nominal, ¿no? Lo mismo con las finales, ¿de acuerdo? Vino para ver la película, ¿no? Vino para eso, y ahí no nos hace falta el nexo porque el infinitivo equivale, por así decir, a un sintagma nominal. ¿De acuerdo? Bien, luego tenemos las concesivas, que bueno, consideramos que aunque es una conjunción concesiva y lo analizamos así, también en el caso de aun cuando o de aún más gerundio, ¿no? Que también hay construcciones de gerundio, ¿no? Aun estudiando mucho no aprueba, ¿no? Aun cuando estudia mucho no aprueba, aunque estudia mucho no aprueba. Ya sabéis que las concesivas en realidad lo que indican es un obstáculo a pesar del cual se cumple lo que se detalla o lo que se dice en la oración principal, en la proposición principal, ¿de acuerdo? Pero en el caso de a pesar de, pese a, en realidad son locuciones prepositivas, con valor concesivo evidentemente, pero son como preposiciones, son locuciones prepositivas, enlaces, y luego a partir del que en realidad hay una oración subordinada sustantiva de término, porque prueba de ello es que se puede sustituir por sintagmas nominales, y solo por sintagmas nominales, ¿no? A pesar de que llueva, saldremos a la calle. A pesar de eso, a pesar de la lluvia, saldremos a la calle. O pese a que llueva, saldremos a la calle. Pese a eso, pese a la lluvia, saldremos a la calle. En realidad estas son preposiciones, locuciones prepositivas, enlaces más subordinadas sustantivas de término, aunque evidentemente estemos también ante una construcción concesiva, pero que de adverbial no tiene nada. Y lo mismo con las condicionales. Lo que pasa que las condicionales hay muchas ocasiones en las que sí tienen nexo propio, como por ejemplo el sí. Si no vienes, me enfado. El sí condicional, que tenéis que distinguir del sí conjunción completiva de las subordinadas sustantivas de estilo indirecto. Dime si vas a venir. Ninguno de los dos lleva tilde, pero tenéis que distinguir el sí condicional del sí que introduce de la conjunción completiva de las subordinadas sustantivas, ¿no? De estilo indirecto. Bien, también por ejemplo el cómo ya sabéis que no solo es el adverbio relativo que introduce las modales, sino que también puede ser causal, ¿no? Como vino, me enfadé porque vino, o puede ser condicional, como venga, me enfado, si viene, me enfado, ¿de acuerdo? Entonces hay en algunos casos, no como con el sí o el siempre que o el cómo, que son nexos propiamente condicionales. Pero, por ejemplo, en otras, si es por ejemplo con la condición de que, podemos decir con la condición de eso. Entonces ahí otra vez lo mismo, tendríamos en realidad una locución prepositiva más una subordinada sustantiva de término, aunque la construcción evidentemente siga siendo condicional, ¿de acuerdo? Quiero con esto decir que muchas veces dentro de las adverbiales impropias, no todas ni mucho menos, pero como hemos visto algunas causales, prácticamente todas las finales, algunas
algunas concesivas como las de a pesar de, pese a, algunas condicionales como la de con la condición de. En realidad tenemos enlaces, locuciones prepositivas o preposiciones en el caso del porque, ¿no? Por más luego una subordinada sustantiva de término, aunque luego la construcción sea causal, concesiva, condicional o final, ¿de acuerdo? Esto sé que entraña mucha complejidad, hay algunos que todavía lo siguen analizando de la forma tradicional. En cualquier caso, llamarlas adverbiales, por mucho que se le ponga el apellido de impropias, pues es como aquel que ni ha nacido en Sevilla ni ha ido nunca a Sevilla y se declara sevillano porque ha visitado una vez la Giralda. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Así que, de acuerdo, esto es para que os vaya quedando más claro, y lo mismo con las adverbiales propias, porque aquí ya os digo, en muchas ocasiones se puede sustituir por un adverbio, pero el adverbio funciona prácticamente como un pronombre, porque lo que se sustituye, salvo en el caso de lugar en donde, lugar a donde o momento en el que, es en realidad el sintagma nominal, ¿no? Fui hacia su casa, fui hacia allí, allí solo sustituye a su casa, al sintagma nominal, la preposición permanece, luego es prácticamente como un pronombre, en este caso con valor locativo, o en el caso de entonces con valor temporal, ¿no? Lo sabe desde ese momento, lo sabe desde entonces solo sustituye a ese momento, con lo cual, a pesar de que se las llama adverbiales, y ya os digo, en el caso de las adverbiales propias, vuelvo al tema anterior. En el caso de las locales son oraciones de relativo sin antecedente que van introducidas por donde, a veces con preposición, a veces sin ella, y en el caso de las temporales y modales, pues cuando van introducidas por cuándo y por cómo, también son oraciones de relativo sin antecedente expreso. En el caso de las temporales tenemos otros nexos, como tan pronto como, en cuanto a, también al más infinitivo, ¿no? Al llegar a casa hizo la cena, ¿no? Al llegar a casa, bueno, pues ahí tenemos también construcciones de infinitivo, o también las tenemos, por ejemplo, las modales de gerundio. Aparte del cómo, hay otros nexos como según, como conforme, pero bueno, también podemos decir salió dando un portazo, ¿no? Y tenemos una construcción modal de gerundio, ¿de acuerdo? Ya sé que esta cosa es un poquillo más complicada, pero aún así espero que os haya quedado clara, y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.